Únete a la conversación y haz que tu opinión cuente en temas que impactan a nuestra sociedad. Esto es Expresión Ciudadana con Ramón Quiñones. Contador y abogado. Amigos, aquí estamos en Expresión Ciudadana. Soy Ramón Quiñones Núñez, los saludo a todos, donde quiera que nos escuchen, en el canal 45, Tiempo Aire y también por cable. En la gigante, la 690. La 690 cubre todo Baja California, parte de Sonora y parte de California. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Será por los nervios? No sé. Pero aquí estamos. Vamos a platicar de algo muy interesante sobre la contabilidad. Meli, buenos días. Muy buenos días, Ramón. ¿Cómo estás? Pues ya me estás viendo. Me puse nervioso. A mis años ponerme nervioso yo. No, es por el aire. Bueno, un buen día para todos nuestros amigos que nos ven, nos siguen, nos escuchan en las diversas plataformas. A todo tu público, pues un abrazo muy grande, Ramón. A todos los que estén por ahí en las redes sociales, ¿no? Como ayer, ojalá que nos sigan sintonizando, claro. Y estamos mandando el saludo para todos ellos. Está con nosotros el contador Gilberto Martínez Quintero. Con estas reformas a las leyes, pues la cuestión contabilidad, la cuestión de fiscales de los empresarios, pues algunos están renegando que son excesivas, que sobre todo eso que te platicaba, contador, buenos días. Buenos días. De la retroactividad, de que la Constitución habla de que todas las leyes que se dicten no son retroactivas, nada más en caso de que beneficien a la persona, pero no que la perjudiquen. Y en este caso se habla de que casos que pudieran estar pendientes en la Suprema o en los juzgados, no sé, adecuados, no pueden ser retroactivos, no quieren que sean retroactivos. ¿Qué hay de esto? Sí, en efecto, ha causado controversia una situación de esta naturaleza en donde no está contemplado en ley. Más bien es un criterio que está adoptando los nuevos integrantes de la Corte que han votado, en donde cosas o juicios, o que le llaman cosas juzgadas, juicios que ya fueron agotados, puedan revisarse nuevamente esas sentencias que favorecieron a X o Y persona. Juicios de cualquier naturaleza, y ese es el gran peligro que vemos nosotros como abogados. Yo soy contador y abogado también. Y en ese sentido versa este nuevo criterio de la Corte, en donde lo promovió la ministra Batres, en la idea de revisar de nuevo aquellas sentencias que a juicio o a opinión de ellos, de la Corte, puedan haber sido malamente logrados una sentencia de tal naturaleza. Es decir, revisar la sentencia. Obviamente esto trae consecuencias. Se habla de caso cerrado, vaya el clásico, caso cerrado y ya no tiene vuelta atrás, pero lo quieren hacer así. ¿Es un hecho que lo quieren hacer así o nada más son rumores? No es rumor, es un criterio ya de la Corte. Ajá. Un criterio en donde ya se había votado y se revive de nuevo esa inquietud. Y el gran perjuicio que puede ocurrir aquí es precisamente la incertidumbre que existe o que puede existir en el empresario o incluso en el particular mismo, entre particulares. Uno perdió, otro ganó y que se pueda volver a revisar su caso. O en un empresario. ¿Incluso ahí también? Sí, pues es que es un criterio en términos generales. Estamos hablando de todo tipo de sentencias. Por ejemplo, así para abrir un poquito el caso, Salinas Pliego no es un caso en particular, es caso con el gobierno. Salinas no está sentenciado. Ya en el caso de don Ricardo Salinas Pliego, que es uno de los empresarios que ha estado pues en la pantalla precisamente por su problema fiscal, en donde se le determinó o se le revivieron ciertos impuestos que a reserva de revisar efectivamente si proceden o no. La cuestión es que hubo una sentencia y que ahora lo que pasó es que
presentó recursos, por decirlo así, ya había perdido los casos y presentó recursos que la Corte declaró, esa es otra situación muy distinta, la Corte declaró que no procedía nada más. La Corte no determinó ni validó la sentencia desfavorable que ya tenía a cargo. Presentó un último recurso, la Corte lo determina y lo rechaza ese recurso. Al rechazar ese recurso, pues en automático quedan activas las sentencias desfavorables. En este caso, por los créditos fiscales que se le determinó por el Servicio de Administración Tributaria de la presidencia allá por Peña Nieto, por Calderón o Peña Nieto, en donde pues él manejaba un régimen fiscal que la ley autorizaba. Ese fue su alegato principal. Nosotros como contadores podemos anticipar esa situación. Y entonces aprovechabas un régimen fiscal que se denomina consolidación fiscal. Tú tienes un grupo de empresas y podías, conforme a la ley, revolver las utilidades y las pérdidas de las empresas para presentarlo como una sola declaración, un régimen. Y ese fue su alegato principal. Habría que ver... Lo cual no era cierto. No, bueno, él aprovechó esos, y como cualquier otro empresario que tiene grupos de empresas, aprovecha, porque te lo permite la ley, te lo permitía la ley. Sigue todavía, pero ya está más cerrado. Sin embargo, antes te lo permitía. Es la ley. Entonces, habría que verificar qué fue lo que se hizo mal, de tal forma que el SAT determinó que no le aplicaba y por eso le determinó impuestos por las empresas que reportaban utilidades, por las pérdidas, ¿no? Ahorita en esos momentos ya está en disposición el SAT, o la autoridad fiscal, de inclusive intervenir en las empresas. Sí, ya. ¿Ya es caso juzgado? Ya es cosa juzgada. Y no se revisó la cosa juzgada, sino más bien un recurso que por última instancia presentó y la Corte le dice, pues aquí no es. No procede tu recurso. Ni siquiera se ventiló lo de su sentencia. Digo, para decir la verdad también. Yo sé que a lo mejor eso no es de la materia, pero ¿quién sale ganando aquí? Bueno, en esta cuestión, pues hay distintas ópticas. Por ejemplo, si se trata de recaudar, pues el que sale ganando es el gobierno a través del SAT. ¿Por qué? Porque va a cobrar algo así como 48 mil millones de pesos. En este sentido, pues obviamente hay ganancia por la vía de la recaudación. Habría que revisar cómo operó, porque alguien de tal magnitud económica, fuerza económica, pues no es posible que se haya equivocado en haber implementado en sus empresas un régimen que le permitía la ley y algo a los ojos del SAT salió mal. No, habría que verificar. La verdad, pues yo creo que eso no lo vamos a saber, porque son números internos. Así es. Lo que causa extrañeza es que ya siendo un caso juzgado, el gobierno no ha ganado por intervenir, no ha ganado nada porque no interviene. No, ahí ya están las empresas trabajando normalitas y todo, aún cuando ya está como caso juzgado lo de los impuestos. No, ya sigue cobrar. No, ya sigue cobrar. Lo que pasa es que la ley te concede un plazo para que pagues. Una vez que vence el plazo, ahora ya viene la ejecución, lo que le conocemos la parte de ejecución. Parte de la causa juzgada, todavía viene un plazo, se le da otra oportunidad más para que pague. Tienes que pagar, tienes un plazo para pagar. Una vez que te notifican ya, ahora sí que sentencia firme, por decirlo así, ya se te notificó, se te concede el plazo respectivo, que no es muy largo ese plazo, tienes que pagar. Una vez que vence el plazo, ahora sí la autoridad está en aptitud de ir a embargar. ¿Qué va a embargar? Pues 1000 cosas. Entre ellos, si no pagaste o pagaste una parte, el resto que de adeudas te lo va a ejecutar el fisco. Y tiene muchas armas el fisco. ¿Pero de que paga? Ah, no, sí. Paga. No, sí, tiene que pagar. No, sí. Amor con amor se vale. En caso de no pagar, en caso de no pagar, pagar, sus propiedades. se le embargan sus propiedades, se le embargan sus valores, se le embarga a ese grupo al que se le determinó. Y en caso de que hagan un movimiento desesperado porque ya salió a decirlo. Y que venda empresas y que el gobierno llegue y no encuentre nada ya que embargar. Bueno, sería muy difícil porque hay responsables solidarios. Es decir, en realidad no es a Ricardo Salinas a quien se le determinó los créditos fiscales, sino a sus empresas. Empresas. Sí, sus empresas. Entonces habría que determinar cuáles de esas empresas de ese grupo son a las que se le determinaron esos adeudos y una vez ir a ejecutar.
Ahora, que se desaparece, se desvanece la empresa, no es posible esto. El fisco ya tiene dientes, como decimos los abogados, los contadores, en donde ya desde el 2011 empezó a endurecer precisamente estas facultades para otorgarle herramientas, y se puede ir no solamente contra la empresa, que ya se desvaneció, sino con los responsables solidarios, incluso accionistas que ejercían lo que hoy se llama un control de esa empresa. Entonces no es tan fácil decir, ya perdí, Grupo Salinas, cierro la empresa y ya me voy. Es muy difícil. Sí, eso en la fase administrativa, en la fase fiscal, porque luego falta entonces lo penal. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque entonces ya se va al ámbito penal. Claro. No te puedo encontrar, te desapareciste, vendiste los bienes, los donaste, los regalaste, lo que hayas hecho. Pues entonces me voy a la vía penal. Porque esto de lo que es, el tema de evasión fiscal es muy delicado. Ya tiene sus tiempos, allá desde Vicente Fox, es muy delicado, y cuando se trata de que se terminó una evasión fiscal, pues la Secretaría de Hacienda en este caso puede presentar la querella penal contra las personas involucradas, no contra él porque él no aparece, seguramente, pero sí los administradores, los accionistas mismos. Habría que ver cómo está, quiénes forman parte de la organización de cada una de esas empresas del grupo a los cuales tuvieron utilidades y se les está obligando a pagar sin tener derecho a la consolidación. Algo de haber fallado, porque él era legal, pues, era legal. Era una crítica de los tiempos de Vicente Fox, del presidente Fox, del régimen dichoso de consolidación fiscal. Sí, era una crítica ese. Bueno, ¿por qué le das esa oportunidad? Que tiene que ver que haya un dueño en un grupo de empresas, y ahora sí que cada quien se debe rascar con sus uñas. Es decir, una empresa tuvo pérdida, aunque sea del grupo, no tiene por qué trasladar esas pérdidas a la otra empresa que sí tuvo utilidades, y por lo tanto pues ya no hay pago de impuestos. Pues sería interesante ver su... Está muy interesante el caso, todavía está vigente ahí, andan ahí todavía peleando. Hay otro caso, también el de FEMSA. El de FEMSA también. El de FEMSA. El de FEMSA se dice que revisará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revisará de nuevo el crédito fiscal de FEMSA y alega que no es cosa juzgada, ya que la Corte, en este caso de FEMSA, podría abrir una nueva vía para intervenir en litigios fiscales multimillonarios en razón del monto en litigio, sin importar si implican o no un análisis de constitucionalidad. El máximo tribunal modificó su decisión a petición de la ministra Lenia Batres. FEMSA también está por ahí y también impuestos. Está realmente como cosa juzgada. Están revisando esto porque se habla de que hubo por algunas faltas administrativas al momento de revisar todo esto y que se aprobaron, o sea, se fueron algunos hasta la jurisprudencia, pero dicen que realmente que hubo por ahí algunas cositas que con respecto anteriormente a la otra ministra que estaba, que pues permitía muchas cosas, ¿no? Y que por ese motivo quieren revisar algunos temas que por ahí no quedan muy claros. Dice un dicho que a río revuelto, ganancia de pescadores. Creo que hay mucha confusión en el medio, incluso a lo mejor hasta generada, porque, insisto, esos grupos, pues hay otros grupos que son intocables. Grupo México. Aquí sí se dice nombre. Entonces, ¿sí? Sí. Pues ahí voy. Aquí sí se dice el nombre. Adelante. Me refiero pues a ver, ¿por qué los cañones es sobre cierto grupo? Yo dudo, y como contadores lo sabemos, que un grupo económico tan grande como FEMSA, el de Salinas, el Grupo México, en fin, no tenga esos asesores, grandes firmas, por cierto, Claro. como para que hayan hecho las cosas mal. Lo dudo.
Es cosa que no es posible, pero suponiendo que sí. O sea, tienen a los mejores asesores. Tienen a los mejores asesores, contadores y abogados. Y además Pero- tienen los con qué mejores. pagar. Grupo ¿Con qué Salinas pagarlos? también, o sea, Sí, también, pero sí. ¿por qué no entonces no pagó los impuestos durante tantos sexenios? Ah, mire, ahí le Porque vamos está protegido. Yo te voy a contestar en lugar de contador. Porque está protegido por Salinas de Sí. Gortari y toda la bola de ratas. Lo que eso. habla el contador dice que tienen expertos y que no pudieron dejar pasar algunas anomalías, ¿no? Así Entonces, es. ¿por qué dejaron pasar tantos años sin pagar, sin que realmente se transparentara todo esto? Porque hasta ahora, o sea, este hombre está desesperado porque ahora sí le exigen y ya la sentencia es que tiene que pagar todos Sí. estos miles y miles de millones de pesos. Sí, en efecto. Bueno, les decía sobre ese viejo refrán a río revuelto. Aquí yo dudo de esa cuestión en el sentido de que se adeude realmente, porque no puedes aspirar a que pueda ser protegido por el presidente en turno, porque pues con estos criterios, dentro de 20 años, 25, 30 años, pues te van a revisar también a ti. Entonces no puedes dejar la puerta abierta. Claro. Pero Porque- él se la valía de amparos y amparos en cada administración. O sea, Sí, aquí hay una cuestión, ahorita regreso a lo de los amparos. Es harto difícil. Ahora bien, vamos a suponer que sí dejó de pagar. Yo como contador. Bueno, es posible que te descubran que dejaste de pagar y todavía quieres dar, como se dice coloquialmente, patadas de ahogado. No tiene sentido siquiera. El fisco es el todopoderoso que tarde o temprano te va a cobrar. Te va a cobrar forzosamente, porque el gobierno es el todopoderoso ante el ciudadano, por más poder económico que tengas. Si tienes poder económico y tienes poder político, pues ya le hiciste, pero si no tienes poder político, no. Exactamente lo que me voy a referir. Salinas Pliego tuvo todo el poder político para que le perdonaran impuestos, para que o se hicieran de la vista gorda y no pagar impuestos durante tantos años. Llega un gobierno diferente y dice, no, pues si tienes que pagar impuestos, si Ramón Quiñones paga, si Meli Espinosa paga, si el doctor Quintero paga, pues todos tenemos que pagar intereses. Todos. Digo, impuestos, Todos, perdón. todos. Por eso es la palabra, impuestos. O sea, no tienes para dónde hacerte. A pagar por un lado. y así hay es. que pagar. Sí, cuando es así, es a menos que haya cometido errores en la fiscalización, la autoridad, no tiene sentido la defensa, porque incluso el crédito, aunque te defienda, sigue creciendo. Es decir, estos 48,000 millones de pesos en realidad es mucho menos, pero como tienes que pagar actualización y tienes que pagar intereses que se llaman recargos en materia fiscal, son recargos, son una tasa de interés, no le quieren llamar interés porque pues, el gobierno no cobra interés, pero pensemos que son intereses, son una tasa de recargos, por eso se ha incrementado tanto la deuda. Cuando es así, no tiene sentido irte a la defensa fiscal, mejor haces un convenio, reconoces deuda, y más ahora que incluso puedes llegar a un convenio ante lo que le llaman la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, la PRODECON. Entonces, puede ser. Habría que, insisto, verificar. Les voy a poner un ejemplo, cómo es, en mi experiencia en la defensa fiscal, cómo ha acontecido con algunos clientes. Esta empresa tiene ingresos. DVD. Tiene ingresos. Factura esta empresa, aquí donde estamos. Tiene ingresos, pero también tiene gastos. Vamos a suponer que el inmueble lo renta, paga luz, paga agua, paga salarios y paga 1000 cosas. Paga aguinaldo. Entonces llega paga aguinaldo, Vacaciones. vacaciones. La llevan dura las empresas. No, sí. Llega el SAT y bueno, dice el contador o la empresa, dice, tengo un mejor despacho externo que me asesora y a los mejores contadores y ya pagué correctamente, conforme a la ley. Ok. Ahí hacemos un punto, porque mire, pausa. ¿sí? Ahorita regresamos. A uno les gusta, a otros les disgusta, pero nunca. Bien, mis amigos, estamos aquí con el doctor Gilberto Martínez Quintero. Él es abogado, también abogado fiscal, Abogado, ¿verdad? contador, abogado fiscal laboral. Abogado fiscal y contador público.
En efecto. CPT, los famosos CPT. Sí, Aquellos contadores los públicos temerosos se titulados. Pero vamos a ver alguna pregunta que tengamos del auditorio. Don Samuel Cárdenas, a sus órdenes. Muy buenos días para los tres. Pues una pregunta para el doctor ahí, paisano. Sí. ¿Qué pasa con el problema de cuando una empresa se da por quiebra y aparte empieza a vender sus activos, a cambiarlos a otra empresa, pero con otro nombre, otra razón social, para esquivar muchas obligaciones que la ley establece a las empresas o empresarios? El primer tema es porque no quieren pagar ya impuestos y tienen adeudos, entonces se declaran en quiebra y dan de baja la empresa y forman otra con otra razón social que están esquivando supuestamente la acción fiscal de Hacienda. ¿Qué pasa con esas dos cuestiones? Cuando la dan de baja o se declaran en quiebra, solamente para esquivar la exigencia de los cobros fiscales. Bien, doctor, por para favor. burlar los cobros fiscales. A ver, don Samuel, ¿se la contestas, contador? Sí, con todo gusto. Ahí va don Samuel, cuelgue si gusta, ahí le van a contestar. Gracias por el grado de doctor. No soy doctor, soy contador y abogado. No, doctor, ya son palabras Ya es mayores. mucho. No, ya. En el caso de lo fiscal ya no es posible hacer tal situación. Sí hay una salida en el caso de efectivamente de una empresa que empezó a operar, invirtió y no le fue bien. Son casos que el juez te revisa a pie puntillas y entonces tú te puedes ir por ley, porque la ley te lo permite, a quiebra. Entonces, ya había una ley de quiebras, pues ahora es concurso mercantil, se llama ley de concurso mercantil. De ley de quiebra pasó a concurso. Al concurso mercantil, tú vas ante un juez y es el juez el que evalúa a través de pruebas periciales y siguiendo un método muy, muy riguroso para determinar si estás efectivamente en quiebra. Y cuando se declara en quiebra, son dos fases por ahí. Los mercantilistas nos pueden apoyar, los abogados mercantilistas. Y en la segunda fase, pues si de plano no puede revivir, porque hay una primera oportunidad para revivir, con donación de deudas, con proveedores, etcétera, entonces los bienes se sujetan, todo el patrimonio de la empresa se sujeta a liquidar en la medida de lo posible. Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente se dio una causal de quiebra. No es que esté cometiendo un fraude, porque hay que tener mucho cuidado con fraude de la ley. No es el caso que te sentencian, tienes un crédito fiscal y ya me voy a quiebra. No es así tan sencillo. Tan fácil. No. Es en el caso que tú pruebas y acreditas una quiebra porque te fue mal en la empresa. Abriste un changarro. Tiene que estar bien acreditado eso para poder pasar. Sí. Y esos bienes, si te vas a la segunda fase de ese concurso mercantil, van a enajenarse, van a venderse y con el cobro respectivo se va a pagar primero las indemnizaciones y salarios que se le adeuden a los trabajadores. Después, en segundo lugar, llega el fisco federal, el IMSS, el SAT, el Infonavit, y el estatal. Y ya de ahí, ahora sí, los acreedores, los proveedores, dependiendo. Que ahí es donde van a salir las facturas con el moche. Esos son los raspados. Sí. Ya esos movimientos, ¿no? Sí. Factúrame Los 2 famosos. millones, factúrame 2 millones aunque valgan 1 millón. Las facturas todo, ¿no? falsas. Bueno, ese es un tema actual, que hubo una reforma al Código Fiscal de la Federación en cuanto a los comprobantes falsos. Son, por un lado. Y las otras, pues que tiene que ver con la evasión a través de la compra, la adquisición de facturas. Son dos cosas distintas que se cuecen aparte y muy peligrosas ambas. Así es. Es muy peligroso. Antes de que se me enoje David Sarabia. David, Buenos días, Ramoncito Quiñones. Ya me aquí estoy estamos, don durmiendo. David, a tus órdenes. Gusto saludarte, Ramón. Gracias, igual. Saludos para Nelly. Un abrazo. ¿Cómo estás, David? Pues aquí queriendo desplumar el gallo. Ándele, pues ya está remojándose. Órale. Saludos para el contador, abogado que tiene ahí.
Mira, tengo 2 o 3 preguntas para el contador abogado. Mire, señor abogado o contador, ¿quién va a juzgar o va a escudriñar o va a tomar a pedirle cuentas al gobierno? Esa es una. A los gobernadores, ¿quién les va a pedir cuenta? Porque los gobernadores son tan fácil para pedir dinero a que el país, a que el Estado pague. Y ellos se lavan las manos. ¿Quién los va a defender? Esa es la pregunta que le estoy haciendo al contador. No me voy a decir que la Suprema Corte, porque la Suprema Corte está siempre a favor del gobierno. Nunca está a favor del pueblo. Ahí están las preguntas. Muchos saludos para todo el mundo. Cuídense mucho, que tengan buen día. Bye. Gracias, David Sarabia, muy amable. ¿Quieres contestar algo, doctor? No entendí la primera pregunta, si me pueden apoyar. Sí, dice nuestro amigo David Sarabia que si quién le va a pedir cuentas al gobierno, a los gobernadores y a todos aquellos que están pues llevando a cabo actos de corrupción. Dice. Bueno, ahí en ley, en la Constitución y las leyes respectivas para revisar las cuentas de todos los integrantes del gobierno, tanto el Ejecutivo, Poder Judicial y el Legislativo mismo. Es la que yo digo, Auditoría Superior de la Federación. Es la calificada. Es la encargada de revisar las cuentas de todas las dependencias federales. En efecto. Pero si todas las dependencias federales tienen ahí lana, pues no revisan nada, como ha pasado en muchísimos años. Desde los municipios, desde ahí. los municipios con el síndico o con la síndica. Tapadera y luego... Desde los Auditoría Superior del Estado. Exacto. O sea, está el andamiaje ahí para empezar a trabajar bien, pero no quieren. ¿Por qué? Les beneficia más estar gobernando un pueblo que no participa, ¿sí? Y ellos siguen robando. Y ahí está, la Auditoría Superior cobrando, y mire que tiene personal, ¿eh? Sí, y claro. no sirve para maldita la cosa. La del Estado, menos. Acá, mi amiga Meli en el municipio llegó a hacer algo cuando fue síndica, pero tampoco la dejaban. Eran Hice todo lo que pude. Uno, ¿no? Hice todo lo que pude sí. porque realmente sí estaban bravos, pero de cualquier manera se hizo lo más importante, ¿no? Que hacer un juicio político, y aparte pues llevamos a cabo la transparencia en el área de sindicatura siendo autónomos, porque normalmente el síndico o la síndica siempre están de la mano, ¿no? Y lo vemos hoy día, ¿no? Que sí, realmente ¿no? están casi caminando de la mano. Entonces, ¿ahí qué nos puede deparar en las finanzas de los gobiernos? Sí, aquí el punto aquí, como lo dice nuestro amigo aquí, efectivamente está el andamiaje legal para poder llevar a cabo incluso a la cárcel a funcionarios que han cometido corrupción. La cuestión es, ¿por qué no? ¿Por qué no se ha llevado a la fecha? Por el moche. Entonces, sí vemos con cierta, ya ni sorpresa siquiera, como funcionarios, gobernadores y en todo el país, ¿no? Pues están como si nada y se pasean por la calle como si nada, no obstante haberse enriquecido a través de su función, de la función pública. Pero ¿qué pasó con la autoridad y qué pasó? ¿Dónde se quebró la ley como para no perseguir a personas así? Así es. Oye, contador, doctor otra vez, bueno, gracias, contador, abogado. Gracias. Una persona del pueblo, así, que no esté en la política, que sea negociante o sea trabajador, lo que sea, puede solicitar, sí, como ciudadano mexicano, que una empresa sea auditada por la Auditoría Fiscal de la Federación, o nada más lo que deciden ellos. No puede. No tiene, su petición la van a archivar. O sea, puede ir a presentar el oficio. ¿Pero la van a archivar? Pero, pues, obviamente la van a archivar porque no es competente un ciudadano para pedir cuentas. Yo creo que es competente en el momento de las elecciones. Yo creo que ahí es donde el ciudadano se cobra todas. Sí. En el momento de ir a elegir a tus representantes en el gobierno, diputados, senadores, gobernadores, presidenta, presidente, ahí es donde el pueblo sí puede ejercer esa facultad y decir, obraste mal, a mi juicio, no te doy mi voto.
Pero sí se puede llevar a cabo, pienso yo, un juicio político por parte de los ciudadanos en caso de, porque realmente cuando usa los recursos de un ayuntamiento de una forma irresponsable es un daño patrimonial al municipio, y es decir, es un recurso de los ciudadanos. Creo yo que ahí sí se puede también llevar a cabo un juicio político por parte de los ciudadanos si se organizan y piden realmente que se lleve a cabo un juicio político por parte de toda la ciudadanía. Una vía. Punto y aparte. Sí, perdón. Ahorita regresamos. Despierten ya, mexicanos. Sigan con Ramón Quiñones en Bien, mis amigos, vamos con Javier Márquez. Don Javier, muy buenos días. Buenos días, Ramón. Todavía buenos días. Y buenos días a Meli, y buenos días también a tu invitado. Buenos días, señor. Me da mucho gusto estar escuchando a ese tipo de programas, porque tienes invitados. Así como allá por los años 80, hace tiempo que yo no escuchaba yo eso, y llevaras a un invitado ahí que pudiera orientar a la población. Y yo felicito al abogado y al contador, me parece muy atinado su comentario. Fíjate, yo creo que ahorita la Auditoría Superior de la Federación, el Congreso local, principalmente, le deben a los bajacalifornianos una explicación. ¿Qué está sucediendo con las cuentas públicas que no se aprobaron de por lo menos 3 exalcaldes y un gobernador? ¿Qué va a suceder? Porque ahí está la cuenta pública de Zulema Adams, aquella exalcaldesa de Tecate. Está la cuenta pública de Ayala, el de Senada también, que tampoco le aprobaron sus cuentas públicas, no están aprobadas. Está también las cuentas públicas de Montserrat, tampoco fueron aprobadas. Y yo me pregunto, pues aquí hay que responsabilidades, aquí hay que, no se puede quedar esto así. Entonces, a mí sí me gustaría escuchar una opinión de ustedes y principalmente de tu invitado. ¿Qué es lo que debiera proceder en este caso? Muchas gracias. Bien, gracias, Javier Márquez, muy amable por llamarnos. Bueno, es nada más que investiguen, por ejemplo, dónde vivía Burgueño antes y dónde vivía ahora. Con eso ya te das cuenta de muchas cosas. O los negocios que han hecho, ¿no? O los, los negociazos que han hecho. Allá, la ciudad está destrozada, no tiene cámaras de vigilancia, policías corruptos con todas sus excepciones. Bueno, ¿cuántas cosas? Y no hay quien le revise, no hay quien los obligue. Y yo insisto, son las auditorías fiscales de la Federación y del Estado las que deberían intervenir. Sí, en efecto. Porque ni modo que no se den cuenta de las raterías que hay. Ni modo que no se den cuenta. Es toda un tema ese que a mi juicio tiene su historia. Deviene a lo mejor de nuestra conquista, de donde provenimos, y tenemos que remitirnos precisamente a la historia, en donde había una frase por allá del Reino de Aragón, creo, tomada en cuenta, en donde decía el rey al virrey, ¿cómo dice? Le ordeno pero no se cumpla. Se ordena pero no se cumple. Es decir, sacarle la vuelta a la ley. Y lo que estamos viendo aquí, con toda razón, es que le están sacando la vuelta a la ley. Aquí yo me iría a la raíz. ¿Por qué? Exacto. Porque están cuidando sus futuros puestos públicos. Pues entonces nunca va a pasar nada. Porque si yo le hago a la gobernadora algo, ya no va a aparecer en la vida pública. Porque si yo empiezo a hablar de fulano, en este caso Burgueño, cuidado, porque son de los que son mandados también por la gobernadora, y es un desgarrate. Pero ya hay algunas denuncias, ya salieron a la luz los nombres de algunos personajes que están ahorita en los puestos de gobierno. Y eso, pues ya es para nosotros... Eso ya es ganancia. Ya es ganancia de que... Que se haga algo, quién sabe. Sí, pero pues por lo pronto hay una investigación. Ya es ganancia, ya hemos logrado algo. Yo creo que sí se va a dar algo. Sí, ojalá. Aquí es importante retomar la cultura de la impunidad para erradicarla.
sí está teniendo. Esa es la palabra. Sí está, impunidad. Impunidad. Es lo que reina en Impunidad. México, la impunidad. Sí, sí. Y hay que irnos a las causas de esa impunidad, atacando las causas, pues en efecto, pues se puede erradicar, si no, cuando menos disminuirla. Aquí la cuestión es que pareciera en materia de gobernantes, del color que sea, pues se cuidan las espaldas unos a otros. Ese es lo que ha Exacto. sucedido. Y si se van contra un gobernante o aquel o un senador, es más por venganza política que por aclarar cuentas. Entonces estamos en un juego ahí peligroso que no nos lleva a buen recaudo como país. Si esto subsiste, pues no va a cambiar en nada la cosa. Bien, de acuerdo, abogado, vamos a lo de atrás, a los impuestos. De acuerdo a la nueva ley de impuestos, ¿qué recomendarle a los contribuyentes? Bueno, no es reforma fiscal. Los colegas le llaman reforma fiscal. Los que venimos de los 80s, sabemos bien la ambición que había de aquel régimen que comenzó con Miguel de la Madrid Hurtado, en donde estaba tan mala economía en aquel entonces, nada mala economía, en donde se ambicionaba una reforma fiscal. Desde aquel entonces se habla de esa palabra reforma. Y reforma no hay, son modificaciones a las leyes. No hay reforma fiscal. En ninguno de los años ha habido reforma fiscal. Ha habido modificaciones y adecuación al marco fiscal, nada más legal fiscal. Entonces, aquí lo que hay que hacer, hay que tener mucho cuidado nada más, porque el contribuyente, sobre todo el comerciante independiente, los honorarios, arrendador, el industrial, el ganadero, etcétera, pues debe tener muy en orden su contabilidad, porque ahorita el peligro que tienen latente ellos es que les puedan cancelar su certificado digital, que es el que necesitas para poder facturar. Entonces, si no puedes facturar, no puedes cobrar a los clientes. Claro. Y eso por cualquier cosa se cae. Se acaba de hacer esas modificaciones, ya había otras causales, pero ahora se endurece más la restricción y cancelación. Si no tienes facturas legales, sobre todo, no de esas, ¿cómo se le llama? Factureras. Apócrifas. Apócrifas. Si no tiene factura, no puede facturar y por lo tanto no le van a pagar. No le van a A pagar. menos que digan, dámelo dámelo sin IVA, dámelo. Si le cancelan el certificado digital, ya no puede facturar. Entonces ahogan a una empresa ya, y sin ingresos, pues es peor. ¿Y cuáles son los motivos, dijo, para que se les cancele? Son bastantes motivos. Una de ellas, por ejemplo, para este tipo de contribuyentes, los contribuyentes menores, por decirlo así, pues es que no dejen de presentar sus declaraciones de impuestos. Ándale. Que otra causal es que todo lo que hayan facturado tenga que ver, toda esa información coincida con lo que están declarando también. Es decir, porque ahora ya se controla a través de electrónico. Y en ese sentido, pues te botan diferencias, lenguaje coloquial, y pues te pueden cancelar el certificado digital por esa, te restringen y luego te cancelan. Y entre varias causales, pero esas digamos que son las más cercanas a los pequeños contribuyentes, que no dejen de presentar sus declaraciones, pagar sus impuestos, tener bien localizado su domicilio, asesorarse con un contador que le lleve bien las cosas. Les va a costar más. Y sí hay buenos contadores. Sí, pues les va a costar más. Sí. Les van a costar más, pero la idea es que te deje trabajar el gobierno. Porque el gobierno de repente, en este máximo control que lleva, pues se asusta. Dice, oye, no coincide, me declaras ingresos por tanto y no coincide con lo que tú has facturado, porque yo ya te controlo cada factura. Cada factura que tú emites, yo la autorizo, una por una. Entonces, no suman los ingresos. Y por lo tanto, te voy a restringir hasta que me aclares. Si no me aclaras a mi satisfacción, dice el SAT, te lo voy a cancelar el certificado de sello digital. ¿Qué sigue de ahí? Pues la defensa fiscal, a lo mejor ante Prodecon, por la poca economía que tienen estos pequeños contribuyentes o pequeños changarros, como decía Fox, changarros, en donde pues ante Prodecon se puede
solventar, pero eso va a dejar 3, 4 meses a un negocio sin poder facturar. Prácticamente ahí es donde sí se puede dar lo que le llaman la quiebra. Por ejemplo. ¿Llaman aquí qué? La quiebra, el tema que tratamos, es un motivo más, porque sin poder facturar, pues ya ni a los empleados les puedo a los 3, 4 trabajadores, pues ya no les voy a pagar porque ya se me agotaron los recursos, porque no puedo facturar, no tengo ingresos, no puedo cobrar. Entonces hay diversas causas por las cuales te pueden quitar la facultad de facturar. Muy bien. Y si no facturas, no hay lana. No hay dinero, los clientes no te pagan. Porque a pesar de que hayas prestado el servicio o hayas entregado la mercancía, porque vendiste, si no facturas, el cliente dice, pues, dame la factura, te la voy a pagar, pero mándame la factura. Claro. Y no puedes. Vamos con don Francisco Álvarez. Don Francisco, muy buenos días todavía. Don Francisco Álvarez, buenos días. Carlos, porque trajeron a una persona que sabe de cuestiones fiscales. Así Mire, cuando estaba Miguel de la Madrid, había la miscelánea fiscal cada año. Y también en el gobierno de Salinas de Gortari y los demás presidentes también metían la miscelánea fiscal. La cuestión era para cubrir los impuestos y obtener más ingresos la federación. Y ahora las empresas ya no tienen la necesidad de evadir porque ya están bien controladas. Y hace rato que estaban hablando de las personas que ya no podían transmitir su empresa para otra. Pero es que había antes el inicio de liquidación de la empresa y después la disolución, se llamaba disolución de la sociedad. Se liquidaban los activos, se liquidaba todo. No dejaban, y se tenían que llamar a peritos liquidadores de las empresas para solventar y hacer evaluaciones de los activos fijos que había. Y ahorita nos estamos dando cuenta de que ya el fisco te desaparece y te controla la FIEN para que no puedas liquidar. Muchas gracias. Ándele, don Francisco Álvarez, muy amable. Bueno, pues estamos con el contador Samuel Gilberto. No, es Gilberto Martínez, lo apunté aquí arriba, es Gilberto Martínez. Se va a grabar su nombre, no se preocupen. Ahora vamos a seguir invitando. Bueno, pues, Beli, ¿alguna pregunta o tenemos preguntas de los medios? No, pues es que a mí me interesaba saber el tema de FEMSA, de que también había por ahí algunas otras pues señalamientos de que algunas empresas también que estaban relacionadas con el hijo del señor aquel que se llevaron a Estados Unidos, ¿te acuerdas? Este señor del sombrero. El Mayo Zambada. Que había unas empresas que estaban ligadas con uno de los hijos de este hombre y que por eso pues Lenia Batres estaba interesada en reabrir esos casos porque había algunos pues hay señalamientos que en el área administrativa que les habían favorecido a estos personajes, ¿no? Sí, pero es muy delicado reabrir casos. Es decir, las sentencias respectivas. Es muy delicado porque se deja en estado de indefensión legal a cualquiera. ¿Y estos se envían a una jurisprudencia para revisarlos y así llevar a cabo una sentencia ya final? ¿O cómo? Sí, lo que pasa es que la Corte para poder reabrir casos determina un criterio que le llaman jurisprudencia. Y entonces ellos determinan por votación si podemos reabrir. Nosotros. Incluso nosotros mismos lo revisamos. Sí. Incluso nosotros mismos decretamos que debió haber sentenciado el último tribunal, porque primero vas con un juez y luego ya con un tribunal colegiado, que le llaman. Claro. Es muy peligroso, porque eso yo creo que es jugar con fuego, porque incluso en todos los terrenos, en lo civil, en lo familiar, un divorcio, se va a reabrir tu caso. Hay que tener mucho cuidado, porque suena bien, sí, contra el empresario superpoderoso, sí, pero ¿todos los empresarios o nomás un grupo? ¿O qué grupo te gustó?
Pero hay hay que tener grupos, mucho cuidado con eso. Pero sí, hay grupos que se fueron favorecidos por los gobiernos. Ahí está el caso del mismo Diego Fernández de Ceballos, que era el abogado de estos realmente grupos, que se dice que pues se recibía grandes y jugosas sumas de dinero por llevar a cabo esos casos, tan así que los secuestraron, ¿no? Un tiempo para ponerle un alto, porque sí les cobraba bastante caro el poderlos ayudar y quitarle todos los antecedentes ahí. Bueno, sí, hay abogados, sobre todo el centro del país, excelentes, con despachos grandísimos, en donde tienen un cúmulo de un equipo de super expertos y obviamente atienden a ese tipo de clientes que obviamente no les cobran 10 pesos. En ese sentido, el abogado hace un contrato con su cliente, le cotiza y le dice: te voy a cobrar 100 millones de pesos en el año por cuidarte todo el grupo de empresas en todos los aspectos legales. Pues eso está permitido por la ley y por la Constitución. Mientras el cliente acepte, me cuidas a mis empresas en todos los aspectos porque tienes un despacho multidisciplinario, pues adelante. Y además tienes que dar cuenta, no nomás llegar y ahí está mi recibo y págamelo, ¿no? Tienes todo un trabajo, una labor que hacer, resultados. De ahí en fuera, pues sí, en el ideario de las personas, del público, pues sí nos vamos a esa frase que no es muy favorable en materia legal. Se dice, sí, bueno, se dice, pero no quiere decir que así fue. Y en todos los casos, ¿no? Se dice, pero no quiere decir que eso fue. Pero Diego Fernández de Ceballos, y luego gente sin credibilidad como Diego, el jefe. Sí, el jefe, por eso le decían el jefe. Carlos Salinas, el presidente Salinas le puso ese mote, ¿no? El jefe Diego, el así jefe es. Diego. Y luego la ardillita le decían también Ajá, porque se le pasaba en los pinos. Se la pasaba en los pinos. Así es. A ver, contador, tengo otra media hora más. Si estás a gusto te quedas y si no me dices con toda confianza. Como quieran. Y platicamos, everybody, lo que sea. Como lo que quieran. ¿Sale? Mientras sea de mi competencia. Bueno, entonces vamos a una pausa y regresamos. Sí, tenemos. A uno les gusta, a otros les disgusta, pero nunca. Ya podemos decir buenas tardes, mis amigos, son las 12, estamos en Expresión Ciudadana y recuerden los teléfonos 664-972-7223 y 664-972-7263. Los teléfonos que tenemos para que usted participe, temas interesantes como y que se lo pregunto aquí al contador abogado. ¿Qué es el RESICO? RESICO. R-E-S-I-C-O. Régimen. Pero dime cómo tú lo nombras. Bueno, el régimen simplificado de confianza yo lo denomino régimen complicado de desconfianza. ¿Y sí viene complicado? Para el tipo de contribuyentes sí, porque son contribuyentes personas físicas cuyos ingresos en el año no rebasan 3,5 millones. Entonces, para tantas reglas, pues sí está un poco complicadito. Siempre sí. Miren. En general, explícanos así, ¿qué es? El régimen simplificado de confianza nació el 1 de enero del 2022, sustituyó a los repecos y pues tiende a disminuir ciertas obligaciones en los contribuyentes, personas físicas. También hay reciclo para personas morales. No más de 35 millones de pesos una persona moral, un pequeño industrial, un pequeño comerciante que tenga una empresa, una SA, una SDRL, etcétera. O sea, los menores, ¿hasta qué? ¿Hasta cuánto? 3,5 millones al año. ¿Y los intermedios? La persona moral hasta 35 millones. La persona moral hasta 35 millones. Sí. Y de ahí para allá ya son los grandes. Grandes, medianos y grandes. Los que sí hay que cumplir como debe de ser. Sí, con una serie de enormes obligaciones. Ajá. Que, insisto, pues es demasiada la regulación en materia fiscal para todo contribuyente. Ahora, dame oportunidad de contestarle a don Jesús Álvarez. Sí. Don Jesús Álvarez. ¿Se me fue don Jesús Álvarez? Bueno, buenos días. Adelante, buenas tardes, don Jesús, dígame. Buenas tardes, Ramón. A sus órdenes, dígame. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Felicito muy especialmente al gran facultativo que tienes ahí. Todo un profesional, profesionista,
no es fácil, pues. Péguese más a la bocina, don Jesús, para escucharle mejor. Correcto. Ahora sí, Ramón. Sí, ahí estamos. Mencionaron ahí, por ejemplo, a Salinas Pliego, al jefe Diego. Pura fichita. En tiempos del hermano de Raúl Salinas, que estuvo en la cárcel, ¿no? Hubo justicia en ese entonces. Y como los gobernadores. No se me despegue de la bocina. Correcto. Entonces sí había pues justicia, ¿no?, de parte del Poder Judicial en ese entonces. Hoy en día por ahí no, hay algunos muy señalados, muy criticados, que ni siquiera carpeta tienen. Uno con 26 denuncias, delitos. El Augusto, que está muy a gusto, pues gana muy bien, está muy bien. El señor Augusto, pero yo le digo Augusto porque pues, tiene millonadas, ¿no? Etcétera. Para concluir, Ramón, no te voy a quitar tiempo. Mientras Solidaridad y la presidenta siga, pues no voy a decir para no ofender, limosneando al pueblo o dándole lo que le da dinero, lógicamente, de México, dinero de los impuestos, de la riqueza, del cuerno de la abundancia. Es mucho. Tenemos para prestarle al mundo entero. Desgraciadamente no tenemos honestidad, mucha corrupción. Bueno, mientras sigan así, aquí en Baja California, Ramón, olvídate, jamás va a ganar el PT. Como pasó la elección pasada para presidentes municipales. Velázquez era un tipazo, yo iba a votar por él. Pero mientras sigan dando las dádivas, que solamente así logran votos, son votos cautivos, por eso el mismo Obrador lo dijo. Desgraciadamente Morena ganó por la ignorancia, burlándose todavía del pueblo, no, el humilde pueblo. Entonces, mientras así suceda, ni Jaime va a ganar tampoco, ningún petista, porque ya conocemos al mexicano, ya lo dijo. Muy bien. López Obrador. Muy bien, gracias don Jesús, muy amable por llamarnos. Vamos a continuar pues, vamos a aprovechar este tiempo que nos queda para que nos hablen de lo que antes decíamos causantes menores. Así es, el RECICO, que ahora se llama a partir del 1 de enero del 22, RECICO, régimen simplificado de confianza. De confianza. Régimen simplificado de desconfianza. Hasta 3 millones. 3 millones y medio. De ingresos. De ingresos, facturados en el año y cobrados en el año. En el año. Y las tasas son muy blanditas. Las tasas corren del 1% hasta el 2.5% sobre el ingreso. Entonces son tasas muy excelentes para este tipo de contribuyentes. A reserva de revisar ciertos giros cuya ganancia es una utilidad muy menor. Entonces no conviene. Es por eso es optativo el RECICO. ¿El porciento de impuesto es bajo? ¿No tiene obligación de presentar anual, declaración anual ni mensual? La mensual sí. La mensual sí. La mensual sí, hay que tener mucho cuidado. Sí, porque si no presenta 3 declaraciones, el SAT tiene facultades para sacarlo del régimen fiscal, sacarlo del RECICO, entre otras causales. La ventaja que tienen es una reducción de obligaciones prácticamente con respecto a los demás contribuyentes. Yo he insistido en los foros, en las conferencias que nos han invitado, que esa tablita de porcentajes que pagan del 1 hasta el 2.5%, los RECICO, que son el comerciante, es los que facturan honorarios, pues está en RECICO también, el arrendador que tiene bienes y terrenos, bodegas, etcétera, y cobra rentas hasta 3 millones y medio, también puede estar en el RECICO. Yo soy de la idea que también para coadyuvar y ayudar a la clase trabajadora, esas mismas tablas se apliquen a los trabajadores. Porque el trabajador paga mucho impuesto a diferencia del RECICO. Entonces,
lo ideal es que los salarios paguen una tasa máxima también del 2.5 y no se la han otorgado a los trabajadores desde 2022. ¿Y un reciclo de 3 millones tiene que tener un domicilio fiscal? Sí, no, se cumple como todo, lo demás. ¿Qué Hay que estar obligaciones tienen inscrito en el Registro Federal de Contribuyente, tu domicilio fiscal, que es un establecimiento prácticamente. Hay que presentar declaraciones provisionales, hay que facturar. Nada de que, oiga, ¿va a querer factura, joven? Y, si no, no le cobro el IVA. Eso ya no, eso se acabó. Eso se acabó. Sí, había una regla en los 80, pero bueno, no nos alcanza el tiempo, yo creo. Algunos dicen eso. Sí, ¿Va a querer factura? Pues cuidado, porque por eso se llama de confianza. Porque una de las causales para sacarte del régimen es eso, que no des una factura. Ten mucho cuidado con eso. En los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, había una regla en resolución miscelánea, que la mencionaron por aquí, en donde el inspector fiscal se iba disfrazado de cliente, entraba a tu changarro, venta público, y te pedía como cliente y ocasionaba esa frase tan arraigada, el contribuyente mexicano va a querer factura, joven, y le decía que no, y ya no le da factura, y retornaba precisamente, levantaba el acta respectiva contra ese comerciante en aquellos tiempos. Igual podía perseguir a los contribuyentes hasta 100 metros. Es una regla chistosa que hubo en aquel entonces, que no perduró mucho. Pero aquí por eso se llama de confianza. Oye, voy a confiar en que vas a facturar todo de aquí en adelante. Entonces una causal muy peligrosa es eso, que andes con ese tipo de cuestiones ya. Se trata pues de llevar a un marco legal, formal, a todo ese tipo de contribuyentes ya. Pero insisto, las tasas son muy blandas en comparación al impuesto tan alto que se paga por parte de los trabajadores en los salarios. Déjeme contestarle a Joana. Joana Roldán. Joana, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, mire, quería hacer una pregunta. Mi mamá ya tiene un año que tramitó lo que es la tarjeta del bienestar, y el detalle está que pues a ella lo traen vuelta y vuelta. A ver. Le dicen, no, venga en 2 meses. ¿Le estás entendiendo? Sí, que su mamá hace ya tiempo que tramitó una tarjeta de bienestar y que no le ha llegado. No le ha llegado. ¿Por cuánto tiempo hace, Joana? Pues ya hace un año. Un año. No, hay que ir a Bienestar a exigirles que le devuelvan esa credencial o que le den una nueva, porque no siga esperando. Usted vaya y póngales ahí un clavo para que no se muevan y usted vaya y cobre. ¿Sí me entendió, Joana? Hay que ir a Bienestar en Zona del Río. ¿Sabe qué? Hace un año no tengo credencial, no me la han dado y ahí se la tienen que dar. No en el momento, pero sí le van a dar un comprobante para que vaya en determinado tiempo. ¿Sí, Joana? El detalle está que ella ya ha ido 3 veces. Le dicen que vaya en 2 meses, le dicen que vaya en 4 meses. ¿Y ahorita en qué meses va? ¿Ya tiene un año? Ya tiene un año. No, pues hay que seguir exigiendo. Es más, deme su número telefónico para... El viernes, que venga Gilberto. El viernes no va a venir Gilberto, al parecer, pero vamos a ver, para pasárselo a Gilberto, Joana. Sí, mire. Para ver si le ayuda. ¿Sí? 430. ¿Es 430? Así es, sí, 664 o 430. No, 664, 430. 430. 82. 82. 08. Le vamos a pasar su número telefónico para que le hable Gilberto, a ver en qué le puedo ayudar. ¿Sí, Joana? Ay, muchísimas gracias, se lo agradezco. Muchas gracias, Joana, muy amable. Contador, entonces, ¿cuáles son los beneficios así en general para el régimen para este causante? Las tasas de impuestos. Las tasas de impuestos. Sí, las tasas es muy atractiva, el 2.5 sobre tu ingreso. Y no presenta declaración anual. Está obligado, pero hay una regla que acaban de decir, ya no me presente declaración anual, pero en ley sí está obligado. Eso es lo atractivo, las tasas, el 2.5. Le voy a poner una comparativa para que vea lo atractivo que es el reciclo. Un trabajador que gana en el año 600,000 pesos, causa y paga un impuesto vía retención por parte del patrón de 128,000 pesos. 600,000 pesos, paga 128,000. Un reciclo paga 6,600 pesos. Es una ayuda enorme, enorme.
Pero ahí está la gran discrepancia de un régimen fiscal, porque el mismo profesionista o el mismo trabajador paga tanto, en 128, y si se va a reciclo, pues paga una tasa atractiva del 1.5, 1.1, 600 pesos, porque es del 1 al 2.5. Entonces ahí es donde yo veo una grave discrepancia entre este régimen que es atractivo, pero que no aplica a los trabajadores. No es para los trabajadores, debiendo ser primero los trabajadores y luego ya los comerciantes, ya los arrendadores, ya los profesionistas independientes. Porque tú puedes ser reciclo si eres profesionista independiente, si eres arrendador de bienes y si eres comerciante. Entonces, por ejemplo, tú, doctor, abogado. Contador. Y contador. Sí. ¿Tú no entras al reciclo? Sí, claro. Tenemos. Un Diego Fernández a lo mejor no, porque rebasa 3 millones y medio. Entra al reciclo, pero ahí en Lucumberri. 3 millones y medio es el tope de ingresos anuales. No, hágame la buena como lo se dice. Pero es que como ahorita dijiste que no aplicaba en profesionistas, en contadores. ¿Sí? En amas de casa, todo eso, dije yo, pues a lo mejor. No, el reciclo no es para los trabajadores. No es para los trabajadores. Pero yo, profesionista independiente, sí. El arrendador, reciclo también. Y el comerciante también reciclo. Son esos 3 regímenes pueden entrar, esos 3 tipos de contribuyentes pueden entrar al reciclo con esta normatividad. Bien, a ver si nos alcanza el tiempo porque ahorita ya están llamando. Vamos con Raimundo Hernández. Don Raimundo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran ahí todos ustedes? Pues muy bien, señor, aquí esperando sus llamadas. Pues mire, aquí desde la ciudad de San Diego, pero con avecindado en el famoso y robado Valle de San Quintín. Vámonos, recio, casi nada. Ahorita lo voy a comentar porque hizo un comentario de las cuentas que han sido reprobadas. Bueno, pues San Quintín tuvo un consejo municipal en su inicio y las 3 cuentas de ese consejo fueron reprobadas por la Auditoría Superior del Estado. Sí. Y ahora tenemos el primer municipio que tiene el primer año de funciones y ya tuvo ejemplos de qué tan largas son las uñas. Ya tuvieron por ahí un gasto de más de $1 millón, 19 millones de pesos en la compra de un software. Eso fue un gasto que presentaron en las glosas que acaban de ocurrir, ¿verdad? En la presentación de las glosas de los regidores hacia de los directores de área hacia los regidores, y salió ese gasto, ¿verdad? Y decía el exsecretario Iván Duarte, bueno, pero es que no tengo los recibos, o sea, nunca presentaron los recibos del gasto del software en una comunidad agrícola y rural, tan pequeña como San Quintín, con gastos de ese tamaño. Y al parecer ese gasto lo hicieron de un fondo federal. Lo acreditaron con un fondo federal. O sea, en lugares donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay ni siquiera banquetas, donde no tenemos drenaje, no tenemos pavimentación, llegó un genio y se le ocurrió comprar un software para la administración del municipio, del pequeño municipio, digo yo, de San Quintín. Y no subsanó en la glosa cómo es que se había dado el gasto. Entonces ahí lo más que me ocurrió llamar para agregar a su comentario de las cuentas reprobadas que hizo del Estado. También San Quintín tiene cuentas reprobadas todas. Y lo que va de esta administración es un desastre, ¿verdad? Así es. Un desastre. Muy bien, don Raimundo. Gracias por su comentario, muy amable por llamarnos. Y vamos con Sara Hernández rapidito porque el tiempo cero se está yendo. Sara Hernández, a sus órdenes, Sara. Buenas tardes. Mire, nada más para la persona su invitado que tiene allí, saludos a todos. Mire, yo soy taxista. Quisiera saber el por qué sale en el Face que nos tenemos que ir, no sé, al SAT a que agarrar un contador o algo así. ¿Usted me podría ubicar o qué? Se le cortó la llamada. Pero se entendió, ¿no? Sí. Algo de sí, que ella es taxista. Ella es taxista. Que la oriente para ver cómo se registra o algo así. Sí, al SAT o algo así, escuché. Sí, como que todo están pidiendo como todo contribuyente tiene que estar
dada de alta en Hacienda, así se dice coloquialmente. En realidad es inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes del SAT, ni siquiera Hacienda, pero es dada de alta en Hacienda. Y pues obviamente llevar a cabo la facturación respectiva. En este caso a ellos se les compete una factura global. Si tienen su propio taxi, quiero entender que no es de plataforma. No, creo que no es. Es libre para el Es libre, libre. ok. Entonces igual por su cuenta y puede estar en el reciclo. Puede estar mientras no rebase 3,5 millones o sea, lo que que se factura. contrate un contador que le ayude a hacer ese registro. Ella misma puede ir a Hacienda. No, ese es el problema del reciclo. Tienes que en lugar de simplificado debes tener un contador, cuando en realidad pues lo ideal es que fuera sin contador, como lo eran los extintos contribuyentes menores que existían allá en los 90, 80, 90. Los contribuyentes menores iban por 6 recibitos bimestrales al año, 6 recibos, y se inscribían aquí en recaudación de rentas a nivel local y pagaban, y era toda su obligación. ¿Y a qué se debe, contador, que se haya cambiado, modificado todo esto, lo hayan complicado todavía? Cada régimen quiere... Porque quieren recaudar más. Recaudar más. Quieren que quede una mancha ahí de ellos. Entonces la idea era que dejárselos a estos pequeños contribuyentes, como antes se llamaban causantes menores o contribuyentes menores. 6 recibos bimestrales, te determinaba una cuota fija, pagabas tus 6 recibos en el año, bimestrales, y tan. Y te inscribías ahí en recaudación de rentas. Hacienda, en aquel entonces, Secretaría de Hacienda se los quitó a los gobiernos locales, y ya cuando nació el SAT, el 1 de julio de 1997, pues ya los controla. ¿Qué necesidad? 3,5 millones, cuando, por ejemplo, este caso, una taxista tiene su propio taxi, tiene que contratar contador aún a pesar de que va a estar en el reciclo, y se supone que es simplificado. ¿Simplificado en qué? Para el contador. No tiene caso. No tiene caso. Yo creo que ciertos contribuyentes deberían retornar a contribuyentes o causantes menores. Y que ese dinero que ingrese, pues no sé, que se compense después con los fondos que la federación le participa a los estados. Todo lo que hacen los políticos, ¿verdad? Todo lo que hacen, pero... A ver, el doctor Gama, ¿qué nos tiene en Rincón Naturista, doctor? 2 minutos porque a eso nos fue el tiempo. Sí, licenciado, gracias, muy amable. Bueno, no sé, producción, si nos vamos a comerciales, si me regresan el micrófono. Sí, vamos a una pausa y regresamos, ya para despedir. Despierten ya, mexicanos. Sigan con Ramón Quiñones en Expresión Ciudadana, aquí en PSN. Estamos aquí de regreso. Ramón. ¿Qué pasó, Gaby? Gaby, mira, me acabé. ¿Qué pasó, Meli? No, Ramón. No, es que estabas despidiendo, Ramón. Todavía nos falta un poquito más de tiempo. ¿Ya quieres que nos vayamos o qué? Es miércoles, así es. Mañana viene el doctor Carpio. Así es. La pregunta que les ibas a hacer. Sí, le quería preguntar aquí al contador acerca de quiénes pueden realmente aplicar para lo que es el reciclo. Y la segunda pregunta sería, pues, ¿qué beneficios tiene para todos estos que quieran darse de alta en reciclo? Este régimen sustituyó a otro que ya en lo que cabe era plausible, era asequible para este tipo de contribuyentes. Este régimen aplica únicamente para personas físicas, para el caso de reciclo, personas físicas, y también para personas morales cuyos ingresos no rebasen 35 millones. Para las personas físicas, sus ingresos anuales no deben rebasar 3,5 millones. Y tienen que ser personas físicas. Hay ciertos requisitos en donde, pues desde luego inscribirse en el Servicio de Administración Tributaria, en el RFC, Registro Federal de Contribuyentes, presentar declaraciones mensuales, presentar declaración anual, aunque ahorita hay un comunicado del SAT que no la presentes, pero en ley pues sí está. Facturar todo, es bien importantísimo. La factura. Todas sus ventas tienen que estar facturando, hay que cuidar mucho que el contador haga esa labor, desde luego, el contador que contrató o la contadora que contrataron. Hay que pagar las contribuciones que hayan retenido, igual, si tienen un trabajador o 2 o 3 trabajadores, deben efectuar retención igual como cualquier patrón y deben cubrir esas retenciones. En fin, pues hay una gama de obligaciones, digamos que pocas en lo que cabe, pero muy esenciales,
que es muy importante que cumplan, si no el SAT tiene facultades para sacarlos del régimen y entonces los va a meter, por decirlo así, en el régimen normalito, que le llama, por llamarle así, el régimen general de las personas físicas, dependiendo que sea, a qué se dedique, si es comerciante, si es de honorarios o si es arrendador. Hay un régimen fiscal para cada uno de ellos también, distinto al reciclo. Ok, perfecto. Pues ahí yo creo que va a haber muchísimas personas, Ramón, que a lo mejor desconocían de este régimen. Simplificado, claro. Dice el contador, que complicado. Sí, muy simplificado. No, yo siento que en el régimen de contribuyentes menores que les platicaba en el Inter, el régimen de causantes menores o contribuyentes menores allá en mediados de los 80s, principios de los 90s, es el óptimo para este tipo de contribuyentes. Es decir, aquel que se inscribe y lo controla recaudación de rentas de cada estado y que en aquel entonces le exhibía nada más 6 recibos bimestrales en donde pagaban una cuota fija, una cuota bimestral. Se inscribían y les entregaban los 6 recibos bimestrales con una cuota fija, atendiendo a un cuestionario que le hacían sobre sus ingresos, sus gastos, y con eso ya cumplían. Antes eran menores y ahora son reciclos. Ahora son reciclos. Oye, doctor, perdón. Bueno, es que ya está a punto, lo estás vaticinando. Es que ya me la tanto creí. Que ya me da ganas de hacerlo, doctor. Ya me la creí. Sí. ¿Verdad? No, de veras, doctor, te felicito. Viene el doctorado en puerta ya. Te felicito. Así calmadito, pero todo tranquilo, todo bien explicado. Sí, ¿no? sí. De los 3 millones en adelante, contador. Tienen que irse al régimen al que pertenece. ¿Ese tiene más obligaciones? Sí, tiene más obligaciones y pagan más. Pagan más tasa, enorme tasa. Es una tarifa cuya tasa máxima es el 35%. Así un trabajador igual tiene una tarifa máxima del 35%. Aquel trabajador que gane siempre un salario representativo, pues va a pagar hasta prácticamente la tarifa del artículo 152, que es hasta un 35%. En este caso es 2.5%. Obviamente es un peligro latente que si estás en el reciclo pueda dar cabida a que te retornen al régimen fiscal con esa tarifa tan cara. O sea, cuando tú estás recibiendo 35 millones o menos, hasta 3 millones de ingresos. Cuando te salgas de eso y te vayas al reciclo, ¿automáticamente te toman en cuenta como reciclo o hay que hacer algunos trámites? No, para las personas físicas es optativo irse al reciclo. Sí. Obviamente no hay persona física, hasta 3 millones de pesos, honorario o comerciante, que no le convenga una tasa tan blanda como la del 2.5, que es la tasa máxima. Pero debe cuidar ese régimen fiscal. Y lo cuida este tipo de contribuyentes a través de contratar a un buen contador, a una buena contadora, porque es el que va a cuidar el aspecto fiscal, el aspecto, en especial la emisión de los comprobantes y la presentación de las declaraciones. Si no presentas 3 declaraciones mensuales, y el SAT en automático te va a enviar y te va a sacar de ese. Ahora, la semana pasada preguntaban unas personas que llamaron aquí, que nos pusieron un mensaje en redes, de que les estaban pidiendo que fueran a darse de alta al SAT, ¿te acuerdas? Que dijeron que vendían sobre ruedas y que les estaban obligando a que fueran a darse de alta al SAT, que es parte del ayuntamiento. ¿Esto es correcto? Bueno, de entrada es correcto. Es correcto en el sentido de que toda aquella persona que tenga una actividad, un ingreso por una actividad lícita, pues obviamente se tiene que inscribir, es un contribuyente igual como todo lo demás. Y este régimen es especial para ellos, pero a mí me parece que aún así adolece de lo que presume, simplicidad en el pago de los tributos. Porque no soportan incluso pagar un contador, pues no hay economía como para decir voy a contratar un contador, no pueden. No puede entrar ahí y decir, hey, tú tienes que registrarte, porque tiene datos del municipio y tiene datos de... Si usted mató una mosca y por esa mosquita, usted obtuvo un ingreso, el SAT está ahí acompañándolo siempre. En donde huela que alguien tuvo un ingreso, el SAT ahí está.
Entonces, donde voy a comer birria, ahí le va a caer el... Ahí le va a caer el SAT. Usted es ambulante, usted es puesto fijo, semifijo, tiene un local comercial, tiene un pequeño changarro, tiene oficina, tiene un consultorio, el SAT ahí está. ¿Y eso no pasaba antes? Sí. Nada más que el SAT no tiene un ejército de auditores, incluso antes, como para ir a fiscalizar a todo mundo. A todo mundo. Por exacto. eso pone esta zanahoria y le dice, mira, aquí te doy un régimen fiscal donde me vas a pagar poquito, el 2.5. Claro. Ven, inscríbete de manera voluntaria. Claro. No obstante, pone las reglas, a mi juicio, muy difíciles para este tipo de contribuyentes, porque hay contribuyentes que no pueden pagar un contador. Entonces, lo ideal es retornarse a los contribuyentes menores otra vez, a ese esquema. Por ejemplo, los ambulantes, vete a los causantes menores. Una cuota bimestral. Te inscribes cuota bimestral y se acabó. Sí. Contabilidad que si... Porque están ante el municipio nada más, ¿no? Nada más, o dárselos al municipio y que con eso sea suficiente, una vez avalados por el SAT. Se tienes que inscribir en el SAT forzosamente. Además que es prácticamente una obligación. Todos los que tengan una actividad de este tipo también se tienen que inscribir en el SAT. Incluidos los que maten una mosca y obtengan un ingreso. Bueno, incluidos los que estamos hablando aquí también. Incluidos. Bueno, está muy interesante, Meli. ¿Algo más? ¿Tienes a ver, hay que mandar saludar a nuestros amigos que están en redes fíjate, sociales. se me apagó la computadora, se le acabó la batería, ahorita la voy a conectar, pero mira, aquí tengo el celular. Sí. Te mandan saludos Mari Carmen Díaz, Soldado Leal, manda saludos, los empresarios por la 4 Transformación de Baja California. Mari Carmen Díaz, saludos, Ensenada, Ramoncito, Meli, su invitado, dice, el plazo ya se venció desde hace mucho porque, dice... ¿Por qué ha tardado tanto en pagar ese señor Salinas, que aparte de ratero y corrupto, es un patán, un junior sin educación? Y también dice que falta también el de nitrogenados. Yo creo que era amigo de Gers Manero. Edgar Oviedo Martínez manda saludos. También el señor Manuel de Jesús Corral Domínguez manda saludos a todos. Y también nos desea feliz miércoles. Sergio Soto, nuestro amigo, dice saludos Meli, Ramón y Gilberto, excelente programa, bendiciones. Ana Margarita Chávez Méndez, muy buenos días, un programa interesante, información. Yo aprendo mucho, saludos a su invitado, muy informado, bendiciones. Delfino Guzmán manda saludos, licenciada Meli Espinosa, feliz miércoles. Ramón Quiñones, también Gerardo Kim, dice Meli, pura cura con Ramón, pero bien sana, bye bye. Y bueno, manda saludos Gus GT, excelente programa. Él nos ve desde la Ciudad de México. Ándele. ¿Sí? Saludos a todos mis amigos. Estamos aquí platicando con el doctor. Ya es carrilla, ¿no? Ya es carrilla, ya. No, pero vamos a seguir platicando. Entonces, contador, los de 35 millones hasta 35 millones, ¿tienen más obligaciones que los de 3 millones? O sea, que los de 35 millones son para las personas morales, el que tiene ya una persona que tiene, o un grupo de personas físicas que tiene una empresita, que forman una empresita que factura hasta 35 millones. Pero persona moral. Persona moral, y esos sí están obligados. Para eso no es opción. Dice la ley, deberán contribuir en el reciclo de las personas morales. Aquellos cuyos integrantes sean todos accionistas o socios personas físicas, y los ingresos facturados y cobrados no rebasen 35 millones. Tienen facilidades. No le veo yo muchas con la distinción del régimen general de las personas morales, como esta empresa que es una persona moral régimen general. Pagan la misma tasa de impuestos, hasta el 30%, digo el 30%. Y el único atractivo que hay ahí es en torno a las inversiones, a la deducción. Pueden invertir, pueden enviar a gastos, por decirlo así, para que se entienda aquí el lenguaje, enviar a gastos las inversiones que realizan con un porcentaje mayor, prácticamente, pero sí están limitadas ahí en algunas deducciones que hay que revisar, sobre todo para aquellas que son sociedades civiles. No es muy atractivo este régimen del reciclo personas morales. Vamos a una pausa, yo creo la última, y regresamos. Yo creo. Por el derecho de hablar, con apego a derecho. Expresión Ciudadana. Sigan con Ramón Quiñones aquí en PSN.
Ya regresamos y bueno, vamos a esperar a que venga Ramón. Ahorita está un poquito ocupadito, pero bueno, aquí hablando con el contador, estamos pues platicando acerca de este tema tan interesante, contador, que habla sobre la reducción de las 48 horas a 40 horas, que es un tema que ha dado mucho de qué hablar, ¿verdad? Entonces nos gustaría que nos explicara un poquito acerca de este tema, usted que ya tiene un poquito más, que está más empapado con respecto a los temas laborales, ¿qué nos podría explicar acerca de ese tema que está ahorita realmente, pues, se puede decir en stand-by, que está también los empresarios pues buscando la forma en buscar también sus beneficios, ¿no? Que no afecte también el bolsillo de los empresarios. ¿Cómo ve usted este tema y qué nos puede hablar sobre él? Sí, el tema de la reducción laboral, de la jornada laboral, es decir, de 48 horas a la semana a 40, reducirla a 40, pues es un tema que hay que tomar con pincitas, desde luego, porque no solamente le pega al empresario, sino incluso puede ser que repercuta en el propio trabajador. Porque en apariencia, pues ¿quién no quiere trabajar 40 horas? Claro. En lugar de trabajar 48, si a usted le llegan con esa oferta y le dicen, oye, ¿qué te parece si en lugar de 48 horas trabajas 40 y te sigo pagando lo mismo? Entonces ahí el problema es, pues obviamente todo el mundo va a decir, pues sí, yo, claro, tengo 8 horas más para disfrutar en familia, etcétera. El punto aquí es que hay que medir el efecto en la economía, tanto del empresario como del propio trabajador. Porque, y sobre todo los expertos en economía, desde luego, yo lo digo desde el punto de vista como abogado, en el aspecto laboral, yo lo tomaría con reservas porque, pues obviamente el empresario tiene que tomar acciones. Claro. Porque el empresario tiene un equipo de 20 personas. Y con ese equipo de 20 personas en 48 horas a la semana saca los proyectos, saca los trabajos. Si ya se reduce a 40, pues va a tener que contratar más personal. O va a tener que capacitar al que ya está para que rinda con los mismos 40 horas. Está comprobado que una persona que trabaja 40 horas lleva más que dar a la empresa cuando llega su hora de trabajar. O sea, tiene más descanso, más distracción en las 2 días que les dan de vacaciones. Entonces regresa con gusto a trabajar. De descanso, ¿eh? Regresa con gusto a trabajar. Con gusto a trabajar y produce más, ¿no? En otros países se trabaja menos. Habría que ver en qué giros aplica esto, por ejemplo, el sector maquilador, en donde, bueno, si se reparte la jornada, si elaboran las 48 horas, y descansan 2 días, es decir, en cuanto al descanso efectivo, descansan 2 días. No obstante, habría que verificar las estadísticas de productividad, tanto de producción como de productividad, e incluso las estadísticas de cuestión emocional, ¿no? Cómo se siente el trabajador, si descansó, si regresó, si retornó el lunes, no hay ausentismos. Es que ahí también, yo creo que también se debe de revisar el derecho humano del trabajador, porque imagínense, salen desde las 4 de la mañana a tomar el autobús que los recoge, se la pasan la gran mayor parte en el trabajo, regresan a su casa a las 5 o 6 de la tarde, es todo el día realmente alejado de la familia y de todos los temas familiares. Imagínese usted, pero aparte también existen otros horarios que se dicen de 3x4 y todo esto, ¿no? Sí. Que son pesadísimos. Pesadísimos, eso ya no deben ni de permitirse. Pero descansan 3 días, algo así. Esto realmente... Pero trabajan 10 horas diarias. 12 hasta 12 horas, 10 horas. Sí, son jornadas inhumanas que el artículo 5 de la ley laboral pues prohíbe. Sin embargo, el 59 lo permite, pero no con tanta laxitud. O sea, se trata de que descanse. De hecho, empresas que tienen esa jornada, la verdad, están perdiendo. Es torpe por parte de un asesor laboral que puede llevar a cabo ese tipo de jornadas, porque es trabajador que está cansado, o los 3 días que no labora en esa empresa tiene otra chamba. Tiene otro trabajo para completar el salario, o se dedica por su cuenta, pero sigue chambeando. A lo mejor, entonces, pues la verdad, se me hace contraproducente ese tipo de jornada. Desgaste, ¿verdad? Vamos a contestarle a Sergio Sánchez. Sí, adelante, don Sergio. Sí, gracias, señor. Oiga, bueno, el tema era una pregunta sobre impuestos, pero ya que hablan sobre la jornada de 40 horas, pues ya lo decían ustedes, está comprobado que una persona que descansa más, por ejemplo, que trabaja 5 días a la semana,
pues produce más porque llega más descansado, más alimentado emocionalmente, llega lleno de energía y las cosas, llega más despierto, más atento y las cosas las hace hasta más rápido y con más ganas. Por eso se dice que se aumenta la productividad, como en Japón, que trabajan 4 días. También está comprobado, por ejemplo, que en otras naciones, aunque no sean como México, la 13ª potencia económica del mundo, porque ese es el lugar que ocupa México, está comprobado otras economías, por ejemplo la 30ª, la 40ª economía, y que tienen una jornada de 40 horas, su empresariado la ha aceptado, ¿verdad? Y no les ha repercutido, digamos, en una forma grave ni extrema, sino que es normal. Posiblemente aquí en México sí pudiera producir un pequeño trastorno económico, pero pues con el tiempo se iba a ir quedando fuera este pequeño trastorno, pero no es algo grave. Yo quería preguntarle al contador, porque él decía, por ejemplo, que en el sistema de confianza, por ejemplo, que era aplicable a las personas, a los pequeños empresarios y otras personas que entraban ahí, profesionistas, renteros y otras personas, que les cobraban el 2.5% de impuestos sobre la utilidad que tuvieran al año, y que debería de ser aplicable a los empleados. Ahí sí yo a mi juicio no estoy de acuerdo, porque un pequeño empresario o un profesionista, pero vamos hablando de un pequeño empresario, él paga sueldo, renta, seguro social, Infonavit, ¿verdad? Y sobre la utilidad que le quede va a pagar el 2.5%. En cambio, un trabajador, como él decía, un trabajador que gane 600,000 pesos al año y que vaya a pagar el 2.5% de esos 600,000 pesos, pues es un impuesto mínimo, ¿verdad? A ver si alcanza a multiplicar. Pagaría como 15,000 pesos por los 600,000 pesos de ingreso al año, o sobre la utilidad que tuviera al año de 600,000 pesos, pero él no paga renta, no paga sueldos, él no paga seguro social. Entonces, bajo esa óptica, yo creo que sí estoy de acuerdo en que el trabajador pues pague lo que le corresponde de acuerdo a la tarifa de impuestos sobre la renta actual, ¿verdad? Y no un 2.5%, por lo que ya dije, que él no tiene esos gastos extremos de los que sí tiene un contribuyente con actividad empresarial, por ejemplo. Muy bien. Yo quisiera escuchar ahí otra vez la respuesta del contador. A ver, ahorita que le conteste aquí el contador, ¿sí? Don Sergio, gracias por llamarnos. Sí, gracias. Muy amable. Sí, gracias. ¿Algo que le quiera decir a Sí, gracias, Sergio? gracias por la pregunta. No, el cuestionamiento tiene que ver con el régimen fiscal para los trabajadores. Independientemente que aquel tiene sus deducciones, no sus deducciones, sino sus gastos en la vida real, que no puede deducir nada del reciclo, no es sobre la utilidad, el 2.5 es sobre el valor del ingreso, sobre lo que he facturado. No puede ni restar la renta, ni la luz, ni nada. Aquí en el reciclo personas físicas, en el caso del trabajador, lo que yo me refiero con el régimen fiscal de los trabajadores es que las tasas son muy altas comparadas con este tipo de contribuyentes que tiene un mayor potencial económico, a lo mejor tiene un margen de utilidad pequeño o grande, depende. Eso habría que escudriñar qué giros tienen bastante actividad, sobre todo servicios, utilidad, perdón. Pero en el caso de los trabajadores, pues ellos también tienen gastos. Para ir a generar ese ingreso, lo acabas de mencionar, se levantan a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, hay que tomar transporte, a lo mejor 2 transportes, hay que llevar el lonche o gastar afuera, hay que retornar. Claro. Y para generar el ingreso a la semana, del ingreso a la semana, a lo mejor el 30% se va en ese tipo de gastos. Y yo creo que la nobleza del régimen de la clase trabajadora, no solamente por la productividad o que tiene en este país,
generando esa productividad y esa utilidad al país, pues debería ser recompensada con tasas tan blandas como lo es los que tienen mayores potencial económico. Yo estoy haciendo el comparativo con trabajadores con respecto a arrendadores. Un arrendador, aunque sea hasta 3,5 millones, pues tiene esa prerrogativa de pagar hasta 2.5 sobre su ingreso y el trabajador no. Porque por ahí también nos decían en unos foros, es que el trabajador no adopta riesgo. Pues claro que sí, hay riesgo de trabajo. Hay una pregunta aquí, Mande. contador. Mande. Olivia Herrera pregunta aquí en el chat, sobre el aumento del salario de la ley 73, ¿habrá aumento? Cuando habla de la ley 73, habla de la ley del seguro social. Aumento en las cuotas, sí. De hecho, ya está programado desde 2023, las cuotas patronales se están aumentando hasta el 2030, las que van destinadas a la pensión en la Afore, cesantía en edad avanzada y vejez. El Afore administra no solamente el retiro, sino también el cesantía y vejez. Y esos porcentajes están aumentando, ya se autorizaron a partir del 2023. Se las cuotas patronales. Nada más el patrón. Sí, todo es el patrón. La del trabajador no. No, esa no se toca. Pero la del patrón sí, para que al 2030 aporten el 15, más o menos el 15%. Esa es la idea, para las pensiones, para su sistema de pensión en este caso. O sea, para el aumento a las pensiones de adultos mayores. No, los adultos mayores, la pensión universal de lo que es adulto mayor es un programa de gobierno. Sí, eso es para los que, y acá no, cuando eres trabajador tú estás trabajando para tu pensión y el patrón te descuenta un pequeño porcentaje para efectos de aportar y sumarla a lo que el patrón. ¿Esa pensión va a subir? Sí va a subir en ese sentido. La del bueno, 73. Es que depende. Yo hablo de las cuotas, va a aumentar con respecto a las cuotas, para efectos de la pensión. Cuando se refieren a la ley 73, se refieren a si la pensión va a ser mayor, la que voy a recibir. Esa ya tiene que ver, incluso con la ley 73, pues tiene que ver con ciertos elementos que reúnas, en especial las semanas cotizadas. Okay. Por ejemplo, ese es otro tema que podemos abordar. Por ejemplo, alguien del 73, que es aquel que elaboró antes del 1 de julio de 1997 para atrás, aplica la ley 73. Lo interesante o lo que yo recomiendo es que se vaya a modalidad 40. Hay un régimen fiscal, por decirlo así, en materia de seguridad social, que es modalidad 40, en donde yo me voy a pensionar por la ley 73. Yo no quiero la ley 97, ley 73. Pero la ley 73 toma en cuenta el salario promedio de los últimos 5 años. Exacto. Entonces la modalidad 40 te permite aumentar al tope ese salario base con el que cotizas. Sumado a las semanas, pues son pensiones muy buenas. Okay. Y solamente los tienen aquellos que tienen derecho a la ley 73. Me imagino que en ese sentido hacía la pregunta. ¿Quiénes pueden tener derecho a esa ley, me decía? Todo aquel que trabajó antes del 1 de julio de 1997. Y así lo hayan tenido usted desde su primer trabajo, allá en 1980, 85, con el salario mínimo hasta la fecha. Se da de baja usted por parte del patrón. Se da de baja ya se retira la empresa. Compra usted su modalidad 40, 60 meses. Y la verdad sí son pensiones muy buenas. Ese es otro tema que podríamos abordar. Contador, se habla. Ramón, adelante. Qué bueno que me recordaste. Contador, colega. La ley 97 y la ley 73. Ajá. Cuando hace un tiempo en que el seguro platicaba con el derechohabiente, ¿cuál quieres, la 73 o la 97? Y ahí hubo muchos que podían ser de la 73, la que ahora van a salir beneficiada, más que la 97. ¿Va a haber corrección? ¿Se puede corregir ahí o cambiarse? ¿O cambiarse o ahí se queda? No, esos son derechos que le llamamos derechos constituidos, aquellos que han trabajado con antes del 1 de julio de 1997 tienen derecho a esa ley 73, a pensionarse conforme a las reglas de la ley 73 del Seguro Social. ¿Por qué? Porque ya laboraban y ya estaban generando sus derechos. ¿Y la 97 en qué casos? Eso es para los jóvenes. Eso es para los jóvenes. Yo a mis alumnos les digo esto, ¿no? Pues soy profesor también de universidad.
Y les digo, muchachos, pues les tocó la ley del 97 a ustedes. ¿Por qué? Porque la ley del 97 se resume en la siguiente frase. Páguese usted mismo su pensión. Ya no te la paga el IMSS. Prácticamente. Tú tienes que ahorrar en la Afore para que luego, depende de lo que tengas acumulado, te compres una pensión. Fíjese. Y la del 73 no, te lo paga el IMSS conforme a las semanas, y el último salario, que es lo que les digo, modalidad 40, pues es la vía es la mejor inversión que puedes hacer para incrementar el salario al tope y generar una pensión cuantiosa. No es fraude a la ley, sino es lo que te dice la ley. Te lo permite la ley. A ver, yo ahí tengo dudas porque hay personas que trabajaron del 97 hacia atrás. Es la ley 73. Y la del 97, ¿de qué se trata? Para acá. Para los jóvenes. Para los jóvenes. Que junten todo el dinero que reúnan en la Afore, todo ese dinero van a ir con una compañía aseguradora de pensiones, pues, para comprar y pactar su pensión. A ver, una persona que se jubiló o se pensionó en aquel tiempo, que le preguntaban 73 o 97, los que escogieron la 97 automáticamente no, pues ya. ¿Son del 73 ya? No, pues ahí ¿Tiene que ir ya a se pensionó, solicitarlo? sí, porque todavía es tu opción. La ley del 73 es una opción. Ajá. Hoy mismo te preguntan, a ver, Gilberto Martínez, ¿te quieres pensionar? Y te hacen los dos cálculos, ¿no? Seguro social, en ventanilla ahí de prestaciones sociales. Y te dicen, a ver, ¿cuál quieres? ¿97 o 73? 73. Y tú ves los números, 73. 73, entonces ya firmas tu documento, vámonos, 73. Oye, pero una vez que te equivocaste o no tuviste el asesoramiento adecuado y dijiste 97, pues fírmele, pues. Pero y puede ahí cambiar. Se queda. Es la pregunta. Tendría de entrada sí, porque fue tu opción. Claro, fue una decisión personal. Fue una decisión personal y tú firmaste. Pero están muy protegidos los derechos de seguridad social. Podría ocasionar, mediante un juicio, podría ocasionar un criterio protector. Claro. Y más en estos tiempos que velan por los trabajadores, a según. Entonces podría ser, pero no está nada dado. Porque, pues, obviamente a usted le preguntan, a ver, aquí está, ¿cuál quiere? No, pues esta, pues fírmele. En la 97 no va a haber aumento a la pensión. Se actualizan las pensiones, se actualizan por la cuestión del efecto inflacionario, pero la pensión es mucho más pobre, mucho menor que la del 73, sobre todo porque la del 73, además, te da la opción de irte a un régimen que se llama modalidad, así se conoce, modalidad 40, en donde tú te inscribes, pagas 60 meses y con el mayor salario al tope. Y en el primer año recuperas esos 60 meses. Hay personas, por ejemplo, contador, que ahorita, por ejemplo, he escuchado personas que no laboraron durante mucho tiempo, pero que estuvieron dados de alta el Seguro Social y que pueden empezar a trabajar para generar también esa pensión, porque de aquí a unos 4 o 5 años se pensionan. Medio minuto, porque mira, sí. le vas a contestar algo. O si no, te invitamos para otra ocasión. Cuando ustedes gusten, claro que sí. Sí, ¿se podrá? Sí, con todo gusto. Ahí está él, sí. Sobre todo para hablar de todo lo que es el Seguro Social. Seguro Social, la ley de las 48 subcontratación horas. laboral, El outsourcing. Es muy importante también. Hay muchos temas que mucha gente no tiene. Que están incrementándose en el Congreso. Bien, pues, gracias, contador. Doctor. Maestro. No, yo ya me la creí. No, doctor. Licenciado. Algo va a pasar, que se me grabó tanto. Sí. A lo mejor te metes un doctorado. Maestro. Es maestro. Maybe. Es maestro. Sí. Bueno, ya nos vamos. Mañana a las 11 es jueves. Mañana ya es jueves. Sí, pero mañana yo no vengo. Ah, mira, también se me olvidó. ¿Qué le vamos a hacer? Esta vez no vengo, Ramón. Entonces, Maestro, dile. No, maestro. ¿Es maestro? Me gusta, sí, maestro, porque está bien. Sí, es maestro. Bien, abogado, gracias por venir. Y estamos pendientes a ver si otra ocasión platicamos sobre lo del Seguro Social, que es muy importante. Sí, con todo gusto. Sí. A la orden. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes, Meli. Muchas gracias, Ramón. Bueno, reír ahora. Sí, bastante. Hace falta. Y mira, a ver si me alcanza el tiempo. Si no, ni modo, mi amigo productor, la canción.
Mañana, ya me la prometieron para mañana. Bien, buenas gracias, muchas tardes, hasta mañana. Buen provecho. Únete a la conversación y haz que tu opinión cuente en temas que impactan a nuestra sociedad. Esto es Expresión Ciudadana con Ramón Quiñones.